Entonces, eso demuestra que uno no ha perfeccionado, no ha profundizado en lo que significa la Trinidad, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no 4, y no 5, ni 2. Son 3 personas. Entonces, eso es un misterio muy grande, que no es fácil comprenderlo, pero ya esta pregunta les hace pensar, o les puede hacer pensar de que en realidad, por algo es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y significa algo muy importante para nuestra vida, y no siempre lo reflexionamos. Y es lo distintivo de nuestra fe cristiana, porque en todas las otras religiones o hay miles de dioses o hay un solo Dios, pero una sola persona. En cambio, en nuestra religión cristiana es un solo Dios en 3 personas. Y entonces eso yo quisiera conversarlo con usted. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque muchas veces nosotros no lo hemos reflexionado. Entonces, yo tengo varios aspectos que quisiéramos reflexionar, pero sobre todo vamos a basarnos en la única lugar donde nosotros podemos saber que Dios es un solo Dios en 3 personas. Y eso lo sabemos exclusivamente por la revelación, porque así lo reveló Dios, porque así aparece en la Sagrada Escritura y así lo ha enseñado la Iglesia. Entonces, la primera pregunta y lo primero que vamos a hacer es, vamos a reflexionar en 2 aspectos. Primero, vamos a mirar en la Biblia por qué y dónde aparece y cómo aparece que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego vamos a reflexionar por qué la Iglesia y cómo la Iglesia llegó a esa conclusión para llamarlo Trinidad. Y luego, cuál es la consecuencia para nuestra vida personal, familiar y social. ¿Estamos claros el esquema? Es muy importante, eso así uno va siguiendo la reflexión. Fíjense ustedes que si uno mira la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento, primero, paulatinamente el pueblo de Israel fue comprendiendo que existía un único Dios, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. Ya uno puede ver a Abraham, que está en su casa tranquilamente, en Caldea, diríamos en lo que es hoy día Irak o Irán, y de repente se le aparece Dios y le dice, yo soy tu Dios y soy el Dios que te va a llevar a una nueva tierra y te promete una alianza. Y así Abraham va y se da cuenta que para él Dios establece una relación personal. No es un Dios así lejano, sino que establece una relación personal. Abraham piensa que habrá muchos más dioses todavía, pero se da cuenta que el Dios que se le aparece establece una relación personal con él. Y a medida que va avanzando el pueblo de Israel, se va dando cuenta que ese Dios se preocupa, tiene una relación personal. Y cuando el pueblo está como abandonado en la esclavitud en Egipto, ustedes se recuerdan la historia, ¿no es cierto? Entonces cuando el pueblo está abandonado en Egipto, aparece Dios nuevamente y le dice a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, y yo he visto el sufrimiento del pueblo y he venido a rescatarlo. Y te llamo a ti y tú tienes que conducir al pueblo. Entonces, no solamente el pueblo se da cuenta que tiene un Dios, una relación personal, sino que se da cuenta de una segunda cosa, de que este Dios se preocupa de uno y está atento a lo que uno le pasa, está atento al sufrimiento. Entonces, no solamente establece una relación, sino que además se preocupa, está atento. Y entonces Dios sale al encuentro, los lleva al desierto y de ahí llega a la tierra prometida y hace una alianza. Y le dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Entonces, no solamente se preocupa, sino que hace una alianza. ¿Y qué significa una alianza? Una alianza significa amor y significa amor para siempre. Entonces, fíjense ustedes que ahí el pueblo descubre 3 cosas muy importantes. Que Dios establece una relación, pero una relación que me ayuda, me salva, me protege, me libera, y que esa relación es una alianza para siempre, perpetua. Porque Dios dice, yo amo a Dios, yo amo al pueblo, y el pueblo es mi pueblo para siempre. Y Dios es el Dios nuestro para siempre. La alianza, fíjense que siempre la alianza es una cosa muy importante, porque las alianzas lo que hacen es que es un compromiso que queda perpetuo, nunca más se borra. Y se han fijado, ¿cuáles son las alianzas más importantes que tiene uno? El matrimonio, por ejemplo, que muchas veces puede fallar por fallas humanas, ¿no? O situaciones humanas incomprensibles, digamos, que no tenemos que juzgar. Pero la idea es que permanezca siempre. Cualquier persona que quiere establecer una alianza es para que dure siempre. Entonces Dios establece una alianza para siempre.
Y de ahí el pueblo sigue avanzando y entonces a medida que va teniendo distintas circunstancias se da cuenta que Dios es el único Dios, que los demás dioses son ídolos y que en realidad no son dioses y que finalmente Isaías dice, porque nosotros tenemos un único Dios que es nuestro Dios Yahvé, y ese Dios, nuestro Señor, es el único Dios y los demás no son dioses. Por lo tanto, vean ustedes cómo el pueblo de Israel paulatinamente llegó a la conclusión absoluta por la revelación que se le fue dando de que había un único Dios. Y ese es el primer elemento de nuestra fe, que lo sabemos hasta el día de hoy. Pero fíjense ustedes que lo supo porque Dios apareció en su vida, se reveló como el único Dios y que ese Dios además no es un Dios lejano, sino que un Dios que establece una relación perpetua y una relación que me salva, que me ayuda. Y entonces esa es la primera verdad que logró el pueblo de Israel antes de la revelación de Jesucristo. Todavía ya tenía claro que había un solo Dios. Y por eso en los mandamientos decía, amarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto, porque es el único Dios y no hay otro Dios. Eso es lo primero y esa es la primera verdad que ocurre. ¿Estamos claros? Por eso nosotros siempre hemos sabido y siempre hemos confesado que hay un único Dios y que ese único Dios, fíjense ustedes que es bien importante esto, no basta con decir un único Dios, porque dicen, bueno, y si hay un único Dios, a mí qué me importa, ¿no? No, es un único Dios que establece una alianza de amor salvadora conmigo. Es un Dios que no es ajeno a mí, sino que está conmigo, se preocupa de mí, me ha creado y bueno, y todas las cosas que sabemos. Nos creó desde un principio y somos imagen de Dios y estamos totalmente llamados por Dios. Bueno, volveremos sobre eso. Pero luego ocurre un segundo momento que es muy importante. Y es que de repente en el pueblo de Israel aparece Jesús. Y Jesús, ¿qué dice? Llama a Dios Padre. Y nunca nadie le había llamado a Dios Padre, le decíamos Señor, le decíamos Dios. Incluso algunos le llamaban Yahvé, que era como el nombre que le había dicho, que quiere decir yo soy el que soy, en el sentido que soy Dios. Y de repente Jesús le empieza a decir Padre y relaciona con Dios como Padre. Pero le dice Abba, pero Abba es la palabra hebrea, aramea para decir papá. Pero fíjense ustedes, ¿de dónde viene la palabra Abba? Viene del niño. ¿Qué es la primera palabra que dice el niño? Papá. Y en todos los idiomas del mundo, la palabra papá es parecida. Papá, Abba, Daddy, son todas, reflejan ese primer balbuceo del niño, que reconoce quién lo ha generado. Entonces, Jesús le dice a Dios, Abba, o papá. Es decir, lo reconoce como su padre, o sea, lo revela como su padre. Entonces, esta fue la gran sorpresa del pueblo de Israel, que de repente Jesús dice, Él es el Hijo de Dios, que es una novedad, completamente una novedad. Y al decir que es el Hijo y Dios es mi Padre, fíjense ustedes que ahí se sacan dos conclusiones. La primera, que Jesús dice, si Dios es mi Padre, entonces Jesús es de condición divina. Porque un papá, una mamá engendran una persona de la misma condición. O sea, cada ser humano y cada ser animal y cada realidad genera una realidad igual. O sea, un perrito engendra perritos, no gatos. Y un gato engendra gatos, no perros. Un hombre, una mujer engendran seres humanos. Y si Dios genera un hijo, ese hijo es de condición divina. Entonces, eso es lo segundo que aprende el pueblo de Israel. Cuando Jesús le dice a Dios Padre, está diciendo además, yo soy de condición divina, soy también Dios. Pero al decir eso, Jesús dice, y hay un único Dios, que es Padre, y ahora yo soy su Hijo. Y fíjense ustedes que Jesús a lo largo de su vida manifiesta su condición divina de varias maneras, pero diríamos que de tres maneras fundamentales está mostrando que Él es
divino, que Él es de la misma condición del Padre, es igual de Dios como el Padre, aunque no es el Padre, porque Él es el Hijo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Él dice, Dios anuncia, y Él dice, el reino de Dios ha llegado al mundo y ha llegado conmigo, ¿no? Él anuncia el reino de Dios. El reino es de Dios y Él lo anuncia y llega con Él. O sea, Él trae las cosas divinas al anunciar el reino de Dios. Y después le dice, ¿se ha fijado cuando narra la parábola del hijo pródigo? ¿Por qué narra la parábola del hijo pródigo? Porque Jesús estaba con los pecadores. Y estaba con los pecadores, comía con los pecadores, entonces los fariseos le dicen, ¿y por qué tú comes con los pecadores? No debería estar con los pecadores. Y entonces Jesús dice, yo estoy con los pecadores porque miren, había un padre que tenía 2 hijos y cuenta la parábola. Y ese padre perdonó al hijo y cuando el hijo volvió, el padre lo acogió. ¿Y ese padre quién es? Dios. Y dijo, y por eso entonces yo estoy con los pecadores, porque Dios está con los pecadores. O sea, está diciendo, yo soy el que representa a Dios, yo soy el que hace presente a Dios, Dios se hace presente por mí. O sea, todo el tiempo Jesús está diciendo, soy el Hijo de Dios y Dios mismo, ese Dios que es Padre, se hace presente por mí. Él lo refleja, Él lo revela, Él lo hace presente. O sea, tiene una relación profunda con Dios Padre. Él mismo también es Dios. Ya voy a explicar cómo se puede comprender esto, pero lo primero que tenemos que comprender es los aspectos que fue revelando la Biblia. Entonces, y dijo entonces, y yo soy de condición divina, lo está diciendo de esa manera, perdono los pecados y conmigo llega al reino de Dios. Y no solamente llega al reino de Dios, sino que llega a la salvación. ¿Y quién es el único que puede salvar y perdonar? Dios. Y Él es el que trae el perdón y que trae la salvación. Y no solo eso, sino que además anuncia, dijo, porque lo leímos hace un par de días en el Evangelio, se les había dicho que hay que amar a los amigos y odiar, y eso lo había dicho Moisés en las tablas de la ley. Y dice, pero yo les digo, amen a sus amigos y también amen a sus enemigos. Y no solamente el que mata, sino que también el que mira feo al otro también. O sea, en el fondo, lo que está diciendo es, yo tengo la autoridad de Dios que entregó la ley para hoy día complementar esa ley y arreglar y profundizar esa ley. ¿Perciben el punto, no? O sea, en el fondo, Jesús no solamente trató de Padre a Dios, diciendo, tú eres mi Padre, sino que además Él dice, y yo revelo a Dios Padre, manifiesto lo que es Dios Padre, muestro lo que Él dice y soy de la misma condición del Padre. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya hemos llegado a un segundo momento que Dios es Padre y Dios también tiene un Hijo que es de condición divina. Ese es el segundo paso que pasó y los discípulos se daban cuenta de eso. Y no sabían cómo comprenderlo bien, pero lo percibían. Y por eso mismo, ¿cuál fue la razón por la cual los fariseos condenaron a Jesús? Porque se hace igual a Dios. ¿Se fijan? Entonces quedó clarísimo la revelación de Jesús. Y de ahí entonces ocurre una tercera cosa que es muy importante, y es que ya en la vida de Jesús, cuando Jesús ya predicaba, les empezó a decir a los discípulos, si yo predico el reino de Dios y yo perdono los pecados y yo hago milagros y sobre todo si yo expulso a los demonios, expulso al demonio porque tiene poder de Dios para expulsar al demonio, lo hago por el dedo de Dios o lo hago porque tengo el Espíritu de Dios. Y de alguna manera Jesús actuaba con la fuerza del Espíritu. ¿Se recuerdan? Si ustedes leen el Evangelio de Lucas y miramos el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, que es un capítulo bien importante del Evangelio de Lucas, porque aparece a cada rato, fíjense ustedes que aparece en el capítulo 3 que va al bautismo, ¿no es verdad? Llega Jesús al bautismo y el bautismo manifiesta quién es Jesús, porque en el instante en que entra en el agua se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo y Dios desde el cielo, el Padre dice, este es mi Hijo amado. O sea, lo revela como Hijo
y lleno del Espíritu. Y fíjense ustedes que ahí entonces, a continuación del bautismo dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, se fue al Jordán y fue conducido por el Espíritu Santo. Y luego entonces, terminando, va a las tentaciones, vence las tentaciones y luego dice, en el versículo 14, Jesús volvió a Galilea guiado por la fuerza del Espíritu. Y llegó a la sinagoga de Nazaret y dice, pesca un texto bíblico, el cual lee Isaías, dice, el Espíritu Santo está sobre mí. Y dice, esto se cumple hoy. O sea, Jesús ya en su vida siempre está diciendo, y yo estoy rodeado del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo. Pero ¿y quién es el Espíritu Santo? Fíjense ustedes que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. ¿Y quién es el único santo? Dios. Por lo tanto, está rodeado del Espíritu de Dios. Y está lleno del Espíritu de Dios. Y es conducido por el Espíritu de Dios. Y está siempre llevado por el Espíritu de Dios. O sea, Jesús también nos muestra en su vida que junto con el Padre, al cual Él llama Padre, y junto con Él, que es de condición divina, existe también un Espíritu Santo, que es un Espíritu de Dios, que lo rodea a Él y lo tiene totalmente y lo conduce y le da la fuerza y el poder. Y cada vez que Él sube a rezar, le pide al Espíritu que lo conduzca y le pide al Espíritu que le ilumine, la pasión, le dé la fuerza, le ilumine para cumplir la voluntad del Padre. Y cuando está a punto de morir, el Jueves Santo hace un largo discurso y dice, yo me voy, pero les conviene que me vaya, porque si me voy, vendrá el Espíritu de Dios, el Paráclito le llama, el abogado, el defensor, que vendrá sobre ustedes. Y ese Espíritu, dice, les enseñará todo lo que yo les he dicho y les recordará todo lo que yo les he dicho. O sea, cuando Jesús se va, promete que vendrá el Espíritu de Dios a nosotros. ¿Y qué ocurre? Que cuando aparece resucitado le dice a los discípulos, recuerdan en Juan capítulo 20, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, les serán perdonados los pecados. ¿Quién puede perdonar? Dios. Y Jesús también, porque perdonaba. Y ahora le dice, reciban el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo pueden perdonar. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces es el Espíritu de Dios, porque puede perdonar los pecados. Y entonces, cuando ya Jesús asciende a los cielos, llega el Espíritu Santo sobre los discípulos en Pentecostés, que lo vamos a celebrar todavía como en 10 semanas más todavía, ¿no? Pero va a llegar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Pentecostés desciende sobre los discípulos. ¿Y qué ocurre cuando llega el Espíritu Santo? El Espíritu Santo santifica, fortalece y sobre todo renueva a los discípulos y hace de los discípulos el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Y qué es lo que entonces aquí nos llegamos a una conclusión muy importante? El Espíritu Santo lo que produce son varias cosas, pero la primera que produce es que hace presente a Jesús de nuevo. Y si hace presente a Jesús es porque es de condición divina también y hace presente a Jesús, el Hijo de Dios. Y a nosotros nos transforma en cristianos y nos transforma en presencia de Cristo. Fíjense ustedes que cuando uno recibe el Espíritu Santo, vamos a poner el ejemplo más claro en la misa. Cuando antes, en la consagración, ¿qué es lo que ocurre con el pan y el vino? Se transforman ¿en qué? En el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el sacerdote lo levanta después de haber dicho, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que es la palabra de Jesús. Pero antes de eso, justo antes de eso, el sacerdote ¿qué ha hecho? Ha impuesto las manos y ha pedido ¿qué cosa? Que venga el Espíritu Santo, para que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre. O sea, es el Espíritu Santo el que transforma las cosas en Jesús, en Cristo. Y cuando nosotros somos bautizados y desciende el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Y en qué nos transformamos? En hijos, pero no en hijos, en el Hijo Jesús, que es más importante
Somos hijos porque nos incorporamos en el Hijo, o sea, nos transforma en Cristo. Y un ministro, un sacerdote, un diácono, cuando es impuesta las manos, es para que venga el Espíritu y se transforma en ministro que hace presente a Jesús por el sacramento del orden. O sea, todo. Y cuando venga Pentecostés y la confirmación, que es el don del Espíritu Santo especialmente, la persona se transforma en un testigo de Cristo, realmente fortalece la presencia, la identificación con Cristo. O sea, el Espíritu Santo todo lo que hace es transformar lo que toca en Cristo, hace presente a Cristo y a nosotros nos cristifica, nos hace cristianos, nos hace el Hijo. Y esto se ve también porque envía dones, carismas, y todo el tiempo el Espíritu Santo transforma en Cristo. Entonces, si el Espíritu Santo lo que hace es santificar y transformar en Cristo, entonces el Espíritu Santo tiene que ser de la condición divina, igual que Cristo, porque si no, no puede transformar en Cristo, ¿no? Y lo más propio, la Iglesia lo descubrió muy al principio porque dice, los padres de la Iglesia llamaban que el Espíritu Santo nos diviniza. ¿Están de acuerdo ustedes que nos diviniza o no? Parece una palabra fuerte, pero es verdad, nos diviniza. Nos va divinizando, nos va haciendo divinos. Eso se llama santificar. Porque siempre decimos nos santifica, pero la palabra santificar a veces se ha perdido el verdadero sentido. ¿Quién es el único santo? Dios, solo Él es santo. El momento más solemne de eso en la misa es que después del prefacio, justo antes de la consagración, nosotros cantamos Santo, Santo, Santo. ¿Quién es santo? El Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. O sea, el santo es Dios. Él es el único santo. Y nosotros nos santificamos en el sentido de que nos vamos divinizando. Él nos va haciendo semejantes a Él. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el Espíritu divino, el Espíritu de Dios. Y no nos podría santificar si no fuera divino, porque no nos puede hacer divinos si es que no es Él divino. Por lo tanto, la Iglesia en la palabra de Dios quedó clarísimamente claro que Dios es uno. Jesús lo dijo, amarás al Señor tu Dios, el único Dios. O sea, que hay un solo Dios, pero ese Dios es Padre de Jesús y Jesús es de condición divina y además Jesús está rodeado del Espíritu que nos dona el Espíritu que también es de condición divina, también es el Espíritu de Dios que rodea a Jesús, que es enviado por el Padre y que nos santifica a nosotros. Entonces, eso es lo que apareció en la Biblia y que ustedes lo saben y lo han aprendido muchas veces. Entonces, la Iglesia ante eso dijo, ¿cómo voy a comprender esto? Lo primero que entonces la Iglesia hizo dos cosas. Hasta aquí me han seguido bien, ¿no? Ya, bien. Entonces, aquí la Iglesia hizo dos cosas. Dijo, primero voy a tratar de entender intelectualmente cómo puede ser un solo Dios habiendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Lo voy a explicar al tiro. Y lo segundo que dice la Iglesia, y por qué es importante y central que justamente sea Padre, Hijo y Espíritu Santo y cuál es el fruto que da en nosotros. Entonces, lo primero es cómo lo comprendo. Entonces, dijo, la Iglesia empezó a reflexionar, esto demoró varios siglos, porque siempre las cosas para comprenderlas bien demoramos, así que nunca hay que tener impaciencia, porque la Iglesia siempre llega a la verdad y va siempre por el camino adecuado y va respondiendo a los problemas, pero toma tiempo, porque las cosas son difíciles. Es difícil entender y es difícil cambiar, es difícil corregir, es difícil renovarse, ¿no? Entonces, paciencia. Vamos avanzando, pero con paciencia. Eso es lo primero que es importante tener presente siempre en la vida. Y también paciencia con nosotros mismos, ¿no? Para comprender y para mejorar. Bueno, entonces, ¿qué hizo la Iglesia? Empezó a reflexionar y llegó a la conclusión de que en realidad es un único Dios, pero que de alguna manera Dios existe de una manera en que el Padre, entonces yo lo voy a tratar de explicar, si lo logran comprender bien, si no, no importa mucho porque en realidad nadie puede comprender exactamente con profundidad lo que es la Trinidad, ¿no? Entonces, la Iglesia le llamó a este Dios, le llamó Trinidad, porque
con la palabra Trinidad trataba de explicar que es un único Dios, pero ese Dios existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, es el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo formando un único Dios. ¿Cómo se explica esto? De la siguiente manera. Esto es todo eterno y todo siempre igual. Siempre ha sido así y siempre permanente. Pero Dios, el Padre, existe, Él como Padre, siempre existe como Padre porque desde toda eternidad el Padre como que se despoja de todo lo que Él es y se lo dona a su Hijo. Entonces, Él existe como Padre porque existe donándose todo entero al Hijo y le da toda su realidad divina al Hijo. Entonces, si le da toda su realidad divina al Hijo, justamente eso se llama generación del Hijo, darle mi realidad al Hijo. Entonces, eso hace que el Padre sea Padre y que el Hijo sea Hijo, pero compartan la misma realidad divina. Esto es espiritual. Entonces, por eso puede darse espiritualmente. Lo podemos entender, aunque no imaginar. Entonces, desde toda eternidad el Padre existe donándose al Hijo, generando al Hijo, haciendo que el Hijo también eternamente exista, compartiendo ambos la misma divinidad, uno donándola y el otro recibiéndola. Por lo tanto, el Padre es Dios donándose a sí mismo y el Hijo es ese mismo Dios recibiendo. Por eso se llama Padre e Hijo. Uno es donador, el otro recibe toda la divinidad. Y entonces, por eso puede ser Padre e Hijo y ser el mismo Dios, porque es la misma realidad divina completa, que uno la tiene como Padre donándola y el otro la tiene como Hijo recibiéndola. Pero ese acto de donación, de entrega, es un acto de amor. ¿Qué es lo que es la donación? Amor. ¿Cuál es la forma de máximo amor? La donación de la vida y de la donación de todo. Y si el Padre le dona todo lo que Él es, completo, todo lo suyo se lo da al Hijo, quiere decir que su amor es total, máximo. Y entonces ese amor que le da, que genera el Hijo, es un amor que el Hijo recibe, porque recibe todo su ser por la generación del Padre que le ha dado todo lo que Él es, y por lo tanto también recibe ese amor. Y ese amor es reconocido y compartido y retribuido por el Hijo. También al recibir todo y saberse que ha recibido todo y que Dios le ha dado todo, ¿qué es lo que hace uno? Agradece y ama eso. Por lo tanto, es un amor compartido, es un amor recíproco, es un amor común. ¿El amor es común o no es amor? Porque estamos hablando, yo puedo amar a alguien para darle algo, y uno puede decir, aunque la otra persona no sepa, es un poco de amor. Pero un verdadero amor de relación es compartido, o no hay. O los dos nos amamos y compartimos la vida, o no hay amor. Entonces, el amor es mutuo. Entonces, y ese amor mutuo es el Espíritu, porque el Espíritu es amor. Y eso es el Espíritu Santo, es ese amor de Dios que es el amor mutuo entre el Padre y el Hijo, que comparte, y que como Dios es todo perfecto y todo completo, el amor es todo Dios también, no es un pedazo de Dios. Entonces ese amor es de condición divina y es todo Dios. ¿Perciben el punto, no? Entonces por eso que Dios, siendo un único Dios, puede ser Padre, es Hijo y es amor o Espíritu Santo. Entonces, siendo un único Dios, existe, se llama subsiste o existe personalmente como Padre, que es el Dios dándose, existe como Hijo, que es Dios recibiendo totalmente toda la donación del Padre, y existe como amor mutuo entre el Padre y el Hijo. Por eso se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo un único Dios. No pretendo que uno entienda y se lo imagine, porque uno no se puede imaginar las realidades espirituales, ¿no? ¿Cómo se va a imaginar uno a Dios? Pero uno puede lograr comprender con esto por qué Dios, siendo uno, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que Dios, en su eternidad, no es un ser solitario.
sino que Dios en su eternidad, antes que nosotros existiéramos y antes que nosotros pudiéramos siquiera haber sido pensados, ya desde toda eternidad Dios es amor. Porque toda eternidad Dios está donándose, el Hijo está agradeciendo a Dios y el Espíritu Santo, el amor los rodea. Entonces es una expresión de amor. Por eso que Dios es amor. Por eso que San Juan termina la Biblia diciendo Dios es amor. Dios es amor no en primer lugar porque nos ama, sino que porque eternamente se ama al Padre con el Hijo. Por eso nos ama a nosotros una vez que nosotros empezamos a existir. Dios no empezó a ser amor cuando nos creó, sino que desde toda eternidad ha sido amor porque desde toda eternidad vive donándose. Ahora, la segunda cosa importante sobre esto es que ahí se define lo que es el amor. Porque el amor, por supuesto, es un deseo, porque el Padre desea entregarse al Hijo. Y el Hijo también desea que el Padre lo genere y lo quiere. Por lo tanto, por supuesto, el amor tiene un elemento de deseo. Pero por sobre ese elemento y anterior a ese elemento hay un elemento de donación, de entrega. Por eso que lo primero y más fundamental del amor es el deseo de que el otro exista, de que el otro viva, de que el otro crezca. Entonces, el Padre desde toda eternidad, ¿qué lo quiere? Quiere que el Hijo crezca, que el Hijo sea generado y que el Hijo subsista eternamente junto a Él. Y quiere que el Espíritu Santo los una siempre y los mantenga unidos. Entonces, por eso la Trinidad es un amor eterno del Padre al Hijo y el amor que los une, que es el Espíritu, y es una donación eterna. Entonces, ahí se comprende que llegado cierto momento en la eternidad misteriosa, Dios también quiso que otros existieran. Y somos nosotros, somos frutos de su amor. Tal como generó al Hijo, dijo, también quiero que existan seres humanos. Y nos creó. Pero nos creó en el Hijo, como si fuéramos una especie de imagen del Hijo, también para que nos da la existencia, quiere que existamos y quiere que nosotros le agradezcamos su presencia y que nosotros le retribuyamos su amor. Por eso nos da el Espíritu, para que nosotros podamos amarlo a Él como el Hijo lo ama a Él. ¿Perciben cuál es el punto, no? Entonces, por eso que Dios es Trinidad y es tan importante. No podemos comprender del todo qué significa, cómo es, cómo será en el cielo, porque Dios es muy grande. Pero sí podemos comprender de alguna manera, básicamente, qué significa para nosotros que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ahora quiero pasar justamente a esta segunda parte. Entonces, para comprenderlo y sacar las conclusiones para nuestra vida personal, familiar y social. Entonces, vamos con lo primero. Fíjense ustedes que, sabiendo esto que he dicho yo, que es como una reflexión bíblica primero y después dogmática, eso es lo que la Iglesia dijo, por eso que Dios es un solo Dios, una sola naturaleza, una sola esencia, es un único Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Estamos claros hasta ahí, no es cierto? Ahora, en realidad eso tiene mucha importancia para nosotros por varias cosas. La primera, y tal vez la más existencial, es porque si uno mira cuando rezamos, justamente la oración, toda nuestra oración es trinitaria. Y debe ser trinitaria. Y es muy importante que nosotros comprendamos la oración como una experiencia trinitaria. No porque nosotros le rezamos a la Trinidad y le decimos Trinidad, bendíceme, también, o Santa Trinidad, también. Pero más allá que rezar la Trinidad, rezar es una experiencia trinitaria. Y es bueno que uno reflexione eso, porque fíjese usted, en toda oración, si rezan un Padre Nuestro, si hacen momentos de adoración, si rezan el rosario, sobre todo si vienen a la misa, volveré sobre la liturgia, pero toda oración, ¿qué es lo que es una oración? Es que este es el sentido de la oración, es que yo me abra al Espíritu Santo, le abra el corazón para que el Espíritu Santo venga sobre mí y que ese Espíritu Santo me transforme en el Hijo y yo le pueda decir a Dios, Padre. Eso dice Gálatas.
y dice Romanos. Y en realidad es lo que hacía Jesús también. Jesús dejaba que el Espíritu Santo lo condujera para decirle a Dios, Padre. Toda oración y toda la vida cristiana es eso, es dejar que el Espíritu llegue a uno, se pose en uno, lo transforme a uno en el Hijo para decirle a Dios Padre. ¿Quién le decía a Dios Padre? Jesús. Por lo tanto, cuando yo le digo en Romanos y en Gálatas, dice decirle a Dios Abba, Padre, quiere decir que nosotros nos transforma en el Hijo que es Jesús. Entonces, la Trinidad en realidad está en todo momento de nuestra vida. Todo lo hacemos trinitariamente, porque todo lo que hacemos es movido por el Espíritu. Esto a veces se le llama la gracia de Dios, ¿han fijado? Todo lo hacemos por la gracia de Dios. La gracia de Dios básicamente es el Espíritu Santo que llega a nosotros, que nos transforma en hijos, en el Hijo, para que nosotros le digamos a Dios Padre, escuchemos al Padre, sigamos al Padre, discernamos las cosas para hacer la voluntad del Padre. Y eso establece una relación permanente con Dios. Pero no es que esté allá Dios y nosotros acá, sino que nos incorporamos en Dios. Y esto que hacemos en la oración, lo hacemos también en todo momento. Si venimos a la misa, ¿qué es lo que hacemos en la misa? Después de la consagración, el sacerdote junto con ofrecer el Hijo al Padre, lo que hace es invoca que venga el Espíritu sobre esta comunidad para que también nosotros seamos uno en Cristo Jesús. O sea, toda la vida cristiana es que nosotros nos incorporemos a Cristo para vivir mirando al Padre. Pero eso que hacemos aquí en esta vida, después llega hasta el final de la vida en el cielo. Porque cuando uno muere, la gente dice, me voy a ir al cielo. ¿Qué significa irse al cielo? Yo cuando chico había escuchado que uno iba a estar como mirando a Dios, lo cual es un poco aburrido. Tantos siglos y siglos mirando a Dios y al final me voy a aburrir. Porque no es solo mirar a Dios. Bueno, mirar a Dios es una forma, pasa que nosotros como somos modernos, mirar a Dios es mirar. Para los antiguos mirar era amar, contemplar es amar. Entonces eso se parecía mejor. El cielo es amar a Dios, pero en realidad el cielo es la culminación de lo que hacemos en esta vida. O sea, en el cielo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar totalmente transformados porque vamos a estar totalmente llenos del Espíritu, completamente traspasados por el Espíritu. Por lo tanto, nosotros en el cielo vamos a estar completamente identificados con el Hijo, vamos a ser como el Hijo, en realidad vamos a ser uno en Cristo de manera plena, de tal manera que en todo momento vamos a estar mirando al Padre como Jesús. Y sabemos que eternamente Jesús y el Padre se aman profundamente y viven felices y plenos en eso, y nosotros nos vamos a incorporar en eso. San Juan de la Cruz fue, diría yo, el que mejor lo ha descrito de una manera que era casi osado decirlo, tanto que la Inquisición como que lo andaba mirando, pero en realidad dijo una cosa que es preciosa y que tiene toda la razón teológicamente, porque dijo, en realidad, cuando nosotros lleguemos al cielo, vamos a estar de tal manera renovados en el Hijo, y de tal manera incorporados al Hijo, y de tal manera incorporados en la Trinidad, que nosotros vamos a ser constantemente generados en el Hijo como el Hijo, y vamos a expirar el Espíritu. O sea, como vamos a estar incorporados en el amor de Dios, vamos a estar incorporados adentro de este misterio trinitario, que nosotros no lo podemos comprender, pero lo único que podemos saber es que eternamente Dios ha existido feliz, pleno, totalmente pleno, el Padre amando al Hijo y el amor que los rodea, y nosotros nos vamos a incorporar en eso. Entonces, en el fondo no vamos a estar mirando a Dios, sino que vamos a estar incorporados en el amor entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, va a ser un amor pleno, una contemplación plena, una vida plena, que no la podemos imaginar, pero sabemos que va a ser como la de Dios. Eso es el cielo, estar incorporados en la Trinidad. Por eso es tan importante un pensamiento trinitario, porque si no tenemos pensamiento trinitario, siempre nos vamos a ver fuera de Dios. Vamos a ver a Dios alejado de nosotros. Cuando tenemos pensamiento trinitario, entonces nuestra vida se incorpora a Dios. Precisamente porque nos incorporamos en el Hijo frente al Padre, pero adentro de la Trinidad, no fuera de la Trinidad.
y vivimos esta vida incorporados en Dios y sentimos a Dios siempre con nosotros, porque no estamos nosotros, no porque Dios, entonces, mirado de otra perspectiva, porque uno siempre dice, lo que yo voy a hacer es que venga Dios a mi corazón y que habita en mi corazón, lo cual es cierto. Dios viene a mi corazón y habita en mi corazón, pero en realidad no es tan cierto. Más cierto es decir, lo que pasa es que Dios me pesca a mí y a mí me incorpora en Él. El pequeño en el grande, no el grande en el pequeño. O sea, es el pequeño, el ser humano, se incorpora en Dios, no al revés, que el grande se mete en lo pequeño. O sea, viene el Espíritu acá, pero como es un pensamiento trinitario, al venir el Espíritu acá, lo que hace el Espíritu es arrebatarme, incorporarme en el Hijo, para que yo me incorpore en la Trinidad, aun cuando viva acá todavía. Entonces, el pensamiento trinitario es muy importante porque nos incorpora dentro de Dios y no lo mira a Dios uno desde fuera, que es un gran problema de nuestra vida, que Dios pasa a ser ajeno. Entonces, al estar incorporado en Dios, nada humano es ajeno a Dios, nada de mi vida es lejana, todo en mi vida se puede divinizar. Mi trabajo se diviniza, mi familia se diviniza, mis hijos, mis padres se divinizan, mis relaciones se divinizan y por lo tanto se purifican también. Y por eso se elimina el pecado y por eso se elimina todo aquello que ofende a Dios o a todo aquello que va contra el amor, porque todo se va divinizando en la medida en que se va incorporando a Dios. ¿Se fijan qué es importante el tema de pensamiento trinitario? Y ese pensamiento trinitario se expresa de manera especial en la liturgia y en particular en la misa, que es como el culmen de toda la liturgia y de toda la vida cristiana. ¿Por qué es tan importante la liturgia? Porque la liturgia de alguna manera es la expresión sacramental más densa de este pensamiento trinitario. Muchas veces la Eucaristía o la liturgia en general también se olvida que es trinitaria y por lo tanto pasa a ser un acto. Algo que yo vengo, me hace un bien, me bendice y me voy. Y no es una incorporación adentro. Entonces, es importante comprender la liturgia porque cada vez que uno viene a la misa, ¿qué es lo que hace en la misa? Desde el momento que entra hasta el momento en que se va, está marcado por los dos actos trinitarios, las dos confesiones. ¿Qué es lo primero que uno hace? En el nombre del Padre y del Hijo. Y termina bendición en el nombre del Padre, del Hijo. O sea, uno está rodeado del Espíritu, porque la liturgia y la misa en particular, lo que significa es lo siguiente, que uno llega a la asamblea, que es el cuerpo de Cristo, la asamblea es el cuerpo de Cristo, y en esta asamblea yo durante toda la misa, yo estoy escuchando la palabra de Dios, luego estoy alabando al Padre, y todo eso es en el fondo, está cayendo el Espíritu Santo sobre nosotros y nos está transformando en el Hijo, para que nosotros junto al sacerdote que preside la comunidad y todos juntos, presididos por Él, pero todos juntos incorporados en Cristo, le estemos diciendo a Dios, Padre. Y entonces nos empieza a transformar. Entonces primero nos transforma en el Hijo escuchando su palabra y decimos, ahora yo empiezo a pensar como el Hijo. Y luego nos transforma ofreciéndonos en el ofertorio. Yo me ofrezco. Entonces ya tengo la actitud del Hijo. Primero escucho y sigo el mensaje del Hijo. Luego yo me ofrezco y tengo la actitud del Hijo, que es la actitud en la cruz. Y después entonces se transforma ese pan y vino en el cuerpo de Cristo y lo recibo. Y entonces yo mismo me transformo más profundamente y más sacramentalmente en el Hijo. Si algunos niños y todavía no recibe la comunión o por alguna razón no la recibe, igual se transforma en el Hijo de a poco, porque es la culminación sacramental, pero no es la única transformación del Hijo. Se transforma por la palabra, se transforma por el ofrecimiento y se transforma por el Espíritu que uno tiene ahí. Entonces, todo me va transformando en el Hijo y yo todo el tiempo le estoy diciendo a Dios, Padre, y entonces algo renovado, mucho más incorporado en la Trinidad. Y fíjense ustedes que en este punto es importante que ustedes se den cuenta que todas las oraciones en la misa se dirigen al Padre, porque las dirige todas el Hijo, que somos nosotros, porque el sacerdote toma la voz nuestra, pero estamos todos diciendo esas palabras.
Y la puede tomar el sacerdote porque tiene el sacramento y todos nosotros porque tenemos el Espíritu que nos permite decir con el Hijo Padre. Entonces es una experiencia trinitaria muy profunda. Y luego eso se transforma todavía en familia y en la sociedad lo mismo. Fíjense ustedes que podríamos sacar muchas conclusiones todavía, pero quiero ir cerrando esta explicación bajando a esos dos puntos. ¿Qué pasa con la familia humana? La familia humana es el núcleo fundamental, ¿no es cierto? Es el núcleo fundamental. El núcleo fundamental de la vida cristiana y de la vida humana es la familia. Independiente a cómo se haya compuesto, a las dificultades que pueda tener, pero todo el mundo sabe, y cualquier entrevista, encuesta a los jóvenes, dicen que es el lugar donde mejor me siento es la familia. ¿Cuál es el lugar donde yo me siento más querido? La familia, siempre es la familia, porque es lo central. Pero ¿qué ocurre con la familia? La familia necesita también una mirada trinitaria, porque fíjense, ¿qué es lo que es la mirada trinitaria? En la mirada trinitaria, en la Trinidad, ahora voy a volver al concepto teológico, Dios es uno, pero a la vez son tres personas. O sea, ¿qué es más importante? Pregunto, ¿qué es más importante? ¿La unidad o la diversidad de las tres personas? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Las dos. Uno tiene una tendencia a sobrevalorar la unidad en desmedro de que somos distintos. Todos los seres humanos somos distintos. Todos tenemos carismas distintos. Todos tenemos cualidades distintas. Todos tenemos vocaciones distintas. Y esas son tan queridas por Dios como la unidad. Ambas cosas son fruto del Espíritu. ¿El Espíritu Santo produce la unidad o produce la diversidad de carismas? Ahora estamos mejor, las dos cosas. El Espíritu Santo es el vínculo de unidad y es el vínculo de diversidad. La palabra diversidad hoy día tiene muchos significados. Yo estoy hablando de diversidad teológica. Yo estoy hablando de diversidad de carismas, independiente a otros temas que podemos también conversar, pero me estoy refiriendo al tema trinitario. Entonces, en la vida cristiana, el ser lo propio, lo único, lo propio mío, es tan valioso como a la búsqueda de la unidad. Ambas cosas. Entonces, la familia y la sociedad necesitan siempre respetar ambas cosas. En la familia es importante la unidad, el que todos tengamos un proyecto común, el que todos nos queramos, el que tengamos algo común. Pero también es tan importante que el papá sea papá, que la mamá sea mamá, que el hijo sea hijo, que cada hijo responda a su propia vocación y que cada uno haga lo que él puede hacer bien y querer. No es igual uno que otro. Por lo tanto, en la familia tiene eso de que yo respeto lo propio de cada uno, desarrollo a cada uno, que cada uno pueda realmente llevar adelante su vocación, su modo de ser, y además somos todos un proyecto común. ¿Se fijan? El concepto trinitario es muy importante y eso se aplica en la sociedad. La sociedad lo mismo. En la sociedad es tan importante que somos un país, que somos un mundo, pero donde toda persona con su propia identidad, su propia cualidad, su propia característica, también está muy bien. No es mejor ser varón que ser mujer, no es mejor ser viejo que ser joven, no es mejor ser de un país que ser de otro país. Todos son importantes, todos son buenos, todos tienen algo que dar. Y toda persona en la condición que esté ahora es algo que puede aportar, porque el padre quiere que el hijo sea hijo, y no quiere ser hijo él, porque si no dejaría de ser padre, ¿no? Y el hijo quiere ser hijo, nunca quiere ser padre, porque es hijo. Y si quisiera ser padre, dejaría de ser hijo. ¿Se fijan? Entonces, aquí es muy central que uno tenga presente que el pensamiento trinitario nos ayuda a siempre combinar ambas cosas. En la comunidad eclesial, es muy importante que cada uno tenga su carisma y su catequesis. Es que es mejor ser diácono. No es mejor ser diácono. Es mejor ser lo que Dios quiere que uno sea. Es que es mejor ser sacerdote. No es mejor ser sacerdote. Es mejor ser lo que Dios quiere que sea yo. Y eso es lo importante. Ahora, yo y ustedes y cada uno tenemos que tener un proyecto común, una única parroquia. Yo no hago mi propia parroquia.
O sea, la unidad es muy importante, como es importante lo particular. ¿Se fijan? Entonces, el pensamiento trinitario ayuda mucho en la vida, en muchas cosas. Y por último, voy a volver a un último pensamiento trinitario, que esto lo saco del teólogo Baltasar, que le tengo mucho aprecio y creo que en este punto trinitario él aporta mucho. Él dice, poniendo un ejemplo medio humano de lo que es la Trinidad y que nos ayuda a nosotros. Dice, en la Trinidad, este es como un ejemplo, ¿no? Él dice, en la Trinidad, en el cielo, el Padre quiere que el Hijo sea hijo. Saquen ustedes pues las conclusiones para su propia vida. El Padre quiere que el Hijo sea hijo. El Padre deja al Hijo ser hijo. El Padre le da espacio al Hijo para que viva como hijo. Le da tiempo al Hijo para que se desarrolle como hijo. Y luego el Hijo deja que el Padre lo genere. Deja que el Padre sea Padre. Le da tiempo al Padre para que lo genere como hijo. Le da espacio al Padre. ¿Se fijan? O sea, en el fondo, en la Trinidad, y así para nosotros que somos imagen, tenemos que justamente dar tiempo, dar espacio para que el otro se desarrolle en lo propio, pero en lo propio que está unido a mí como hijo, en relación. ¿Se fija? No lo dejo solo abandonado, sino que le doy el tiempo y el espacio para que se desarrolle cuando yo lo estoy generando como hijo o dejando que él me dé. Entonces, ¿es bueno depender de alguien? Claro, si es el Padre. ¿Es bueno que otro reciba de mí algo? Claro, como un hijo. Ambas cosas son buenas. Pero siempre en el entendido que se hace para que el otro pueda desarrollarse. Y yo digo, yo hago que el hijo sea hijo, pero lo acabo para que yo siga siendo. No, los dos son importantes. El Padre y el Hijo son igualmente Dios. Entonces, se mantienen, se genera, pero el otro también tiene su lugar y no tiene por qué ser igual a mí y vale tanto como yo y ambos nos amamos y ambos crecemos. Y por último, el Hijo puede ser hijo solo si existe el Padre y el Padre puede ser padre solo si existe el Hijo. O sea, yo necesito del otro. Todas estas cosas son tremendamente prácticas porque son justamente lo que en la vida social, a veces en la familiar, no se cumplen. Y por eso tenemos los problemas que tenemos, porque no se cumple el pensamiento trinitario. Y concluyo diciendo, fíjense ustedes que vamos a concluir con una última cosa volviendo al inicio. Cuando fuimos creados, Adán y Eva, en él, digamos, es como el modelo de todos nosotros. Entonces, cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, a imagen y semejanza de la Trinidad. Justamente por eso el ser humano es imagen de la Trinidad. Por lo tanto, debe comprender que en lo estructural, porque si decimos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios solitario, la vida humana pasa a ser individualista, solitaria, donde cada cual se arregla como puede. Pero si hemos sido creados a imagen de la Trinidad, entonces la vida humana es trinitaria y por lo tanto yo vivo en relación con los demás. Y si existo es porque otros me han dado la existencia y mi existencia es importante para otros. O sea, la Trinidad nos da la idea de que la imagen de Dios es una imagen en relación. Nosotros vivimos en relación con los demás. No necesitamos a los demás, somos uno con los demás me necesitan a mí. Yo necesito a los demás y los demás me necesitan a mí. Eso se llama que el ser humano es amor e imagen del amor. Y eso indica que yo naturalmente, esencialmente soy un don. Existo porque Dios quiso que yo existiera. Pero entonces yo le agradezco siempre a Dios mi existencia, vivo en relación con Dios y vivo en relación con los demás porque necesito a los demás y los demás me necesitan a mí. No apago a nadie, pero yo los necesito a todos y todos me necesitan a mí y yo por eso doy mi aporte a los demás. Bueno, más o menos podríamos hablar de muchas más cosas, pero creo que con esto ya tiene una primera idea de lo que es un pensamiento verdaderamente trinitario.
Las dos cosas. Sobre lo primero, usted dice una cosa que es verdad, que es novedad, que uno está frente al otro, pero eso es bien importante porque efectivamente es un pensamiento que a veces es menos conocido. El ser humano es frente, la teología contemporánea habla de que el ser humano es respuesta, somos una respuesta, porque hemos sido creados. Fíjese usted, este pensamiento es trinitario, pero tiene una consecuencia en nosotros, y por eso lo explico. Cuando fuimos creados, o sea, el Padre cuando genera al Hijo, lo genera para ponerlo frente a sí. Por lo tanto, siempre está mirando al Hijo y el Hijo lo mira a él. Y uno vive mirándose frente a frente. La vida humana, y cuando nosotros hemos sido creados, fuimos creados y Dios nos pone frente a sí. Y entonces nuestra vida es respuesta y mirar de vuelta al Padre, a Dios. Toda nuestra vida es respuesta, es mirar. Y eso se expresa con el cristianismo. Cuando comenzó el cristianismo, la forma primera de rezar era siempre de pie el Padre Nuestro. ¿Y por qué siempre el Padre Nuestro se reza de pie? Uno nunca reza el Padre Nuestro hincado, porque el Hijo puede mirar de frente al Padre. O sea, lo más básico del ser cristiano, cuando se arrepiente y está arrepentido, se hinca y ante la grandeza de Dios. Pero básicamente el cristianismo siempre dijo, el Hijo mira de frente a su Padre. El Hijo tutea a su Padre. Ustedes tutean a Dios, no le dice usted Señor Dios, sino que tú, Dios mío, ¿no? Porque el Hijo se pone frente al Padre. Todos los cristianos, todos los seres humanos miramos a Dios, vivimos de frente a Dios. Eso es lo primero, y a eso se refiere, es que es muy importante, porque así uno puede confiar en Dios, creer en Dios, conversar con Él, tener una relación. Sabiendo que somos hijos y no padre, sabiendo que somos criatura y no Dios, pero Dios en su Hijo nos da la dignidad de poder decirle Padre y poder dirigirnos a Él. Vivimos frente. Ahora, también tiene una segunda cosa eso. No hay nada más bonito, ¿no les parece? Que uno sepa que vive mirando a Dios, o sea, que Dios lo vive mirando a uno. La gente siempre dice, eso lo mira, a veces solamente se acuerda de eso para los juicios y dice, Dios me está mirando este pecado, ¡ay, qué terrible! No, no solo ahí, claro que lo está mirando en ese momento también. Dios lo está mirando siempre. Lo mira con amor, es como el papá cuando está siempre a la mamá mirando a su hijo. El hijo siempre sabe, aunque la mamá está en la otra pieza, pero si sale se pone a llorar. Pero si está en la otra pieza, el niño está abandonado acá, igual sabe que está su mamá. ¿Te has fijado? Porque lo está mirando, se sabe que está bajo su tuición, su tutela. Eso es, nuestra vida está siempre frente a Dios y nosotros frente. Y lo segundo que usted dice, a nosotros nos cuesta porque es más fácil la uniformidad. Si todos pensamos igual, no hay problema. Es mucho más difícil tener unidad cuando yo tengo que respetar el pensamiento de cada uno. Pero ese es el gran desafío, ese es el gran desafío de la vida cristiana, el gran desafío del pensamiento trinitario. Y es mucho más bonito. O sea, justamente los matrimonios, ¿por qué se quieren? Porque son distintos. Y porque piensan distinto, pero bueno, tienen que ser sacrificios. Y muchas veces tienen que hacer muchas cosas diciendo, efectivamente aquí tengo que saber, si queremos vivir juntos, tengo que aceptar que es así. Así no, para que haga un proyecto común, ¿no es cierto? Pero en esa diferencia está la riqueza y el crecimiento. Y la comunidad cristiana igual, o sea, si todos pensaran igual, qué lata. Y esa comunidad no crece, no acoge. Una comunidad, mientras acepta más personas distintas, claro, uno tiene márgenes, para eso está la doctrina, para eso está la enseñanza de la iglesia, para eso está la caridad, pero toda persona debe saber que viene y piensa lo propio, pero tiene que adaptarse a los demás y los demás a él. Y eso es una tarea preciosa, esa es la vida humana, porque si nosotros en la iglesia no logramos eso, ¿cómo le vamos a pedir al país o al mundo que viva unido cuando piensan distinto? Entonces, claro, en un país de allá de África que desaparezca no me importa nada, me tiene que importar, aunque piense distinto que yo. Precisamente, si tengo un pensamiento trinitario, nadie me es indiferente. Eso respecto a eso. Es un desafío mucho más grande, pero nos cuesta en la iglesia ese punto porque confundimos unidad con uniformidad, que no es lo mismo. Nunca confundan unidad y para la otra cosa es la intolerancia, porque uno, como le es más fácil, mejor que se vaya la gente que piensa distinto que yo, pero eso no es una solución.
es engendrado y no creado porque es eterno, siempre ha estado. O sea, la generación quiere decir que siempre el Hijo depende del Padre, pero eternamente han existido los dos. Por eso que no fue creado, sino que siempre. Ahora es un misterio. En cambio, nosotros empezamos a existir en un momento y por eso somos creados. Una cosa que usted dice que quiero subrayar, que es muy importante, y es que, fíjense, porque siempre hay una contradicción hoy día, dice, yo me amo a mí mismo, quiero yo mismo, entonces lo miro como en contra de los demás. Pues como que el amor propio, el amor a mí mismo va contra la donación, la entrega. Y fíjense que justamente el pensamiento trinitario es lo que cambia eso, porque el Padre más se desarrolla como Padre, como lo que Él es, más es propiamente Él en la medida en que se entrega al Hijo. ¿Se fija? Que no hay una contradicción. O sea, mientras más el Padre le da todo lo suyo al Hijo, más Padre es. Y es lo que Él es justamente al de entregar lo que Él es. ¿Me capta esa? Que es sumamente importante, porque en el fondo nosotros muchos decimos, yo crezco quedándome con todo yo. Eso es egoísmo. El verdadero amor es, yo más soy yo mismo en la medida en que más me he donado a los demás. Ahí me desarrollo como lo que soy, porque el Padre es Padre solo entregando lo suyo. Dando todo lo suyo es cuando es auténticamente lo que Él es. ¿Se fijan qué bonito? Y el Hijo es más hijo mientras más acepta la donación del otro y deja que el Padre lo genere. O sea, esto es muy bonito porque es yo más soy yo en la medida en que me entrego yo mismo a los demás. Y mucha razón, y voy a subrayar un puntito solamente. Fíjense ustedes que el hecho mismo de ser creados por Dios y existir es porque en el fondo de nuestro corazón hay algo divino en nosotros. O sea, nosotros no podríamos existir si Dios no nos sostuviera. Entonces, hasta lo más profundo de nosotros hay, como somos imagen de Dios, creados de su imagen, eso es lo que, justamente esa formación del Espíritu, o sea, en lo más profundo de nosotros está como Dios sosteniendo. O sea, nunca nos podemos alejar de Dios, ni Dios nunca se aleja completamente de nosotros. No puede, porque estamos estructurados desde Dios. Sí, uno dice, habría sido más fácil para Dios ser solo padre. Bueno, es que si no hubiera generado el Hijo no sería padre, sería un solitario. Claro, siempre es más fácil en la soledad, pero justamente no es la comunidad ni el amor. O sea, es más fácil arrancarse solo. Ya no tengo problemas con nadie, pero eso lo único que hace es destruirme. Es más complicado quedarse, es más complicado relacionarse, es más complicado aceptar a todos, ¿no? Pero esa es la tarea, porque Dios justamente eligió eso, la comunidad. Gracias. Sí, efectivamente creo que es muy importante hoy día, cada día más, profundizar en esto. Quiero hacer, a propósito, una última salvedad. Cuando se dice que Dios es Padre, se entiende que quiere decir es paternidad, en el sentido de que está incorporado lo paterno y lo materno en Dios, ¿no? Nunca hay que pensar, porque el ser humano está dividido en varón y mujer, pero el ser humano, varón y mujer, ambos son imagen de Dios. Por lo tanto, en Dios está incorporado lo paterno y lo materno. Jesús le dice a Dios Padre, no en el sentido de que Dios sea varón, porque Dios no tiene género ni sexo, porque es Dios espiritual. El género, el sexo lo tienen solamente los materiales. Entonces, cuando se dice a Dios Padre, es la palabra que usa Jesús, por eso se le dice a Dios Padre. Pero hay que entender bien que Dios no es Padre, no es varón, quiere decir, tiene todo el elemento de la paternidad, maternidad unida, en el sentido de que da vida, donación, cariño. Y vean ustedes que en la Biblia aparece Dios como Padre, pero también aparece con rasgos maternales. Cuando dice, me gustaría tenerte a ti como una madre tiene a su hijo en la mejilla, ese es Dios. Y mis entrañas, dice, mis entrañas se conmueven, esas son las entrañas maternas. O sea, en el fondo, lo que está diciendo, el amor entrañable, cuando se habla de amor entrañable, es el amor de las entrañas, o sea, el amor de aquel que tuvo al hijo en sus entrañas. O sea, en el fondo, tengamos claro que todos esos aspectos que tiene un papá y una mamá, todos esos aspectos de alguna manera supremos están en Dios todos juntos y mucho más, para que la palabra Padre no nos confunda también en ese sentido, ¿no? Que es importante. Bueno, no se comienza nunca con las palabras, los conceptos, porque no se entienden fácilmente, sino que yo creo que en el ecumenismo,
que en el fondo todo el resto de los cristianos también tienen un pensamiento trinitario igual que nosotros. En ese sentido no tendríamos mayor dificultad porque conocen a Dios Padre, el Hijo y al Espíritu. En el diálogo interreligioso es más complicado porque no hay pensamiento trinitario. Entonces lo importante es mostrar cómo Dios es Padre y tiene las características de esta paternidad que hemos dicho, pero además que se manifiesta en Jesús y Jesús representa todos los aspectos del Padre, los hace presentes y su palabra. Entonces, de alguna manera, en la medida en que reconozcan en Jesús realmente las características divinas, van a lograr entrar en el pensamiento trinitario, sobre todo abriéndose al Espíritu. Pero efectivamente, la iglesia cristiana también primero experimentó a Jesús, creyó en Él y ahí comprendió lo trinitario. Nuestro diálogo interreligioso siempre tiene que mostrar por qué nosotros valoramos a Jesús y por qué es tan importante para nosotros Jesús, y ahí entonces puede entrar el pensamiento trinitario. Sí, dos cosas. Uno, que efectivamente siempre que se evita o se elimina el pensamiento trinitario y se deja a Dios solitario, surgen todo tipo de actitudes autoritarias. Precisamente porque el monarca que es solitario, entonces no tiene que consultar a nadie. ¿Se fijan? Por eso el pensamiento trinitario, en primer lugar, lo que tiene es que ayuda a que junto con la autoridad está también la comunidad, el diálogo, la respuesta, el compartir. ¿Se fijan? Entonces, creo que es muy importante el pensamiento trinitario por eso, porque nos ayuda a juntar la autoridad con el compartir, el diálogo, el escuchar, el debatir. Entonces, eso es lo primero. Ahora, efectivamente, no es cristiano lo que no es trinitario. Y eso es un básico. Lo propio del cristianismo es trinitario. Entonces, cualquier predicación que se quiera pretender como cristiana, pero que no presenta el pensamiento trinitario, no es cristiano. Yo lo respeto, no voy a ir a decir que son gente mala, no, eso no me corresponde a mí. Pero lo que tengo que tener claro es que no es cristiano. Por eso que el ecumenismo, que son de las iglesias cristianas, son solo de los que piensan trinitariamente. Los que no piensan trinitariamente no son cristianos y entonces es muy importante que uno tenga bien claro ese punto, porque al no ser trinitario no representa lo que la palabra de Dios dice, que es justamente que Jesús es el Hijo, que es la manifestación del Padre y que el cristiano junto al Hijo le puede decir a Dios Padre y vive en el Hijo y se transforma. Y con el Espíritu Santo el cristiano pasa a ser un hijo santificado que tiene una vida totalmente digna como ser humano. Entonces creo que es muy importante siempre tener claro ese punto. El pensamiento no trinitario no es cristiano, básicamente. Y tiene el afecto social que ya he dicho, que uno es autoritario y lo segundo, Dios se pone lejano. Porque lo más propio del cristianismo es que nosotros somos hijos. Y porque Jesús es el Hijo. Entonces, si no tengo esa conciencia de que Jesús es el Hijo y nosotros somos hijos, siempre frente a Dios yo voy a ver a Dios como un juez, como alguien que me castiga, como alguien lejano con el cual yo no puedo conversar. Y eso hace que toda autoridad, que toda forma humana sea también o autoritaria, o sea juzgadora, o sea que no dignifico, ni levanto, ni entro en comunión. Por eso es tan importante un pensamiento trinitario, porque ayuda al amor y a la comunión. El amor supone dos iguales que se aman. Y si yo pongo a Dios lejano, yo también nunca voy a amar, sino que siempre me voy a o abusar de la gente, o aprovechar de la gente, o mandar a la gente, pero no una relación de amor. Por eso el pensamiento trinitario tiene efectos sociales tremendamente importantes. Y no es extraño que en el mundo cristiano, tendrá miles de defectos, pero en el mundo cristiano, y solamente en el mundo cristiano, que es trinitario, surge el tema de los derechos humanos, surge el tema de la democracia. Todos estos valores han surgido en ambiente cristiano, no en otros ambientes de otras religiones. Y eso es precisamente por lo trinitario. Precisamente. La Declaración de los Derechos Humanos nació en contexto trinitario netamente. Y la democracia nació en contexto cristiano directamente. O sea, es fruto del pensamiento trinitario, que esto es básico.
es muy importante. Cuando yo no tengo pensamiento trinitario, esos dos elementos caen. Los tres son todo Dios, pero Dios existe como Padre, como Hijo y como Espíritu. Misteriosísimamente eso se llama perijóresis, o sea, que el Padre está todo en el Hijo y todo en el Espíritu. El Hijo está todo en el Padre y todo en el Espíritu. Claro, entonces lo diverso es que cada uno es Padre o Hijo o Espíritu. El Padre no es Hijo, pero son uno porque ambos comparten la misma esencia divina. Una vez más, agradecerte, Padre Rodrigo. Hermana, no se vaya. Agradecerles la presencia hoy día, como bien dijo el Padre Javier y en un comienzo la hermana María Isabel. Esto está empezando, hay formación, ustedes quieren formación, así que atento a nuestras redes sociales porque vamos a estar avisando fechas y temas. Le agradezco la invitación, Eso. le agradezco este momento, me alegro, me sorprendió el número de personas, pero no me sorprendió tampoco en otro sentido porque ya conozco esta parroquia muchos años y sé cuán activa es, ¿no? Eso. Si a alguien le interesa otros cursos como este, tengo una página web, un canal de YouTube donde hay muchos cursos y muchas charlas. Eso, Las pueden gracias, mirar. Padre. Es Basta poner Rodrigo Polanco y está mi YouTube. Muy bien. Padre Rodrigo, te pedimos la bendición. Tú eres pastor también, no solo teólogo. Así que con esto concluimos. Que el Señor esté con ustedes. Pidámosle al Señor que haga fructificar todo lo que hemos recibido por intercesión de María Santísima, nuestra buena Madre, de San José, en esta novena que estamos comenzando, y también por intercesión de San Vicente de Paul. Dios Todopoderoso los bendiga a cada uno y a sus familias, y su trabajo y su vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.